Bienvenidos a la semana 8, área lengua y literatura, iniciando la etapa 2 con el tema fábulas latinoamericanas. Y tenemos la situación comunicativa. Observamos un cuervo, una zorra en el bosque. Tenemos en el siguiente gráfico una maestra que dice: les contaré la fábula de la astuta zorra y el cuervo. Un estudiante: la zorra seguro gana. El otro niño dice: yo creo que gana el cuervo porque sabe volar. Entonces podemos observar que la maestra les va a contar la fábula de la zorra y el cuervo. Tenemos la fábula infantil. Un día se encontraba un cuervo encaramado en la copa de un árbol, degustando un rico trozo de queso. Bajo el árbol que habitaba el cuervo merodeaba una zorra que había sido atraída por el olorcillo del queso. Buenos días, señor cuervo. Qué bello plumaje viste. Desde luego, si su canto es igual a su plumaje, será usted un auténtico primor, exclamó la zorra, dirigiéndose al cuervo con cierto tono irónico. El cuervo, que no lo advirtió y no estaba acostumbrado a que le halagasen por ser pájaro de mal agüero, abrió rápidamente el pico para mostrar a la zorra su magnífico canto, dejando caer el rico trozo de queso al suelo. En ese mismo instante le dijo la zorra: no hay que dejarse embelezar por todo aquel que de coba, señor cuervo. La lección que le doy bien vale este trozo de queso. Y el cuervo, muy avergonzado, juró que nunca más se dejaría engañar. La fábula de la zorra y el cuervo. Ahora definimos el concepto de fábula. Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas que, a efectos del relato, poseen capacidades comunicativas similares y que finaliza con una enseñanza moral. Los elementos de la fábula son personajes, ambientación y narrador. Los personajes generalmente son pocos, como mínimo son dos, cuyas posiciones son encontradas. Por ejemplo, pequeño, grande, rico, pobre. La ambientación es el lugar, generalmente descrito de modo muy sucinto. Y el narrador, que es quien cuenta el relato y al final resume la moraleja. La estructura de la fábula se compone de tres partes: inicio, complicación y desenlace. En el inicio, aquí se presentan los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como la ubicación geográfica o temporal. Suele ser breve y al grano. La complicación es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación problemática, moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Y el desenlace puede ser feliz o no. Es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o la enseñanza final que aporta al lector este relato.
La moraleja. ¿Qué es una moraleja? Es una enseñanza o una lección de vida que el lector obtiene una vez finalizada la lectura de la fábula. Es una lección generalmente moral o ética. La moraleja invita a seguir ciertas conductas y razonamientos, pero juzga o desaconseja otras consideradas negativas o reprobables. Suele estar enunciada por el narrador de la fábula y expuesta generalmente de un modo explícito al lector. Tenemos la fábula del asno y el caballo. La voy a leer para luego ver la enseñanza que nos deja. Dice, un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba la pesada carga y el caballo, en cambio, no llevaba nada. En uno de esos viajes, el pobre asno sintió que sus fuerzas no eran suficientes para llegar hasta la ciudad más próxima. Casi a punto de desfallecer, le dijo al caballo, esta carga es tan pesada que no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo un par de estos fardos. Lo siento, asno, respondió el caballo, pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para galopar libre y hermoso por los caminos. Y dicho eso, siguió como si nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo sucedido, el mercader agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el lomo del caballo, junto a la piel del desdichado asno. Nada más sentir la pesada carga sobre sus espaldas, se dijo el caballo, ¡qué tonto he sido! Por no aliviar un poco el sufrimiento del burro, me veo ahora obligado a cargar con todo lo que él llevaba encima e incluso su propia piel. La moraleja de esta historia es que quien no ayuda al prójimo por creerse superior o mejor que él, se acabará perjudicando a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. Continuamos con una fábula en verso. El río, el arroyo, el viejo y el niño. ¿Qué ruido es el de ese arroyo que se despeña? ¿Qué silencio el del río que el valle riega? Esto un muchacho dice con inocencia y su abuelo al punto sagaz contesta. El arroyo, hijo mío, muy bien te muestra lo que es un ignorante, fácil de lengua, y el caudaloso y manso río te enseña que la sabiduría siempre es modesta. Quien de luces carece, gasta soberbia y hace como el arroyo, bulla sin tregua. Quien por su dicha se hizo sabio de veras, nunca con propios labios no los recuerda. Ha sido la clase del día de hoy. Comparto la guía de actividades. Guía 1, etapa 2, semana 8. Tarea 1 para el día lunes. Anota los elementos de la fábula, relaciona la estructura de la fábula, escribe la moraleja de la fábula El asno y el caballo, lee la fábula La zorra y el cuervo y selecciona las respuestas correctas. Actividad 1, día miércoles, sesión virtual. Estaremos con lectura de fábulas, La raposa y el jaguar, El monte y la ardilla. Luego contestaremos cuestionarios, reconoceremos personajes, identificaremos los enunciados si son verdaderos o falsos. Para
tu cuaderno, escribe el concepto de fábula, sus elementos y su estructura. Importante, la tarea y la actividad debes subirla en el mismo casillero. Hemos concluido la clase de hoy.